que nos preguntan es, anímense, hagan karate y van a ver que ayuda a sacar lo que no conoces de ti. Se te zafa el brazo, el hombro. Y ya me jalé el examen, ya no pasé. Entonces me quería morir. Y siempre me acuerdo de eso porque entonces era desesperante porque tú paras la pelea y el japonés no te entendía. Yo siempre pensé que tú ibas a ser periodista. Casi. Pero tú te sentabas así en el filo del dojo a ver a tu papá dar clases y querías entrar y querías entrar. Entonces yo tenía 26, 27 años cuando comienzo a entrenar. Bueno, el karate obviamente sí seguí entrenando porque me pareció algo súper diferente. O sea, mientras no lo practicas no entiendes. Y dices, wow, o sea, sí puedo. Sí puedo y vas avanzando. Y lo importante para mí siempre fue que yo mismo me daba cuenta que puedo lograr cierta limitación que yo pensaba tener, pero que realmente no existía, solo existía en mi cabeza. Me enamoré del karate tradicional por ese sentido más profundo que el karate deportivo. Bienvenidos a un capítulo más de Mushin. El capítulo de hoy, una semana tarde, estuvimos una semana sin podcast, pero creo que hoy tenemos una invitadísima. Yo me quería guardar esta carta para después, pero ya pues las cosas se dieron para que sea así. Bienvenida, madrecita. Gracias al por programa. Invitarme. Te puedes presentar. Los que no te conocen no sabes quién eres, así que te puedes presentar. Ya sabes, tu cámara, la de allá. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Arboleda, mamá del fundador de Mushin. Soy abogada, tengo 53 años y encantada de estar aquí. Qué chévere tenerte, madre. Bueno, vino improvisada, ella no sabe de qué le voy a preguntar ni nada, pero esa es la idea de Mushin, ¿no? Que sea más una conversación natural entre karatecas o gente que ha tenido contacto con el karate. Antes me decía la señora Claudia, mi madre, que ella no es karateca o que si es que solo entrevistaba karatecas, pero después me acordé que tú también eres karateca, nada que yo no soy, o sea, no hay por dónde escapar. No soy activa. Eres karateca retirada. Pasiva, como los militares. ¿Hasta qué cinturón llegaste? Hasta tercer Q, marrón. Ya. Con las justas. Yo te ayudé, me acuerdo. Sí. A repasar Teki Shodan. Exacto. En un cuarto de la casa haciendo Teki Shodan. 2 noches antes del examen. A ver, cuéntanos primero cómo fue tu acercamiento al karate. Supongo que tus primeros pasos o encuentros con el karate fueron por mi papá. Así claro. Que cuéntanos qué te pareció a primera vista antes de que practiques, después vamos a eso. Claro, bueno, yo de karate no sabía absolutamente nada hasta que le conocí a tu papá. Bueno, fuimos amigos muchos años, pero nunca me interesó porque siempre tenía esa idea errónea que tenemos todos de que el karate es violencia, patada, golpe. Entonces, inclusive tu papá me decía cuando éramos amigos, ¿por qué no vas a verme competir? Y yo decía, no, ¿para qué voy a ver eso? No, qué miedo, qué feo que te peguen. Entonces es lo que mucha gente tiene esa idea, ¿no? Y luego, ya, bueno, pasaron los años, nos ennoviamos, nos casamos y obviamente ya él iba a dar sus clases, ya era profesor más que competidor. Y le acompañaba yo a dar clases y pues ahí fue la primera vez que yo entendí que realmente no era así, porque él daba clases a niños y no había golpe en ningún momento ni patada, eran muchas cosas diferentes. Ese fue mi primer contacto con el karate, verle a tu papá dar clases a niños. Y la primera impresión. Luego ya naciste tú. Y bueno, tu papá en cierto modo nunca dejó de dar clases, ¿no? Pero un tiempo se alejó mientras tú eras pequeño del karate, pero luego ya volvió, retomó las clases y cuando tú tenías 3 años, pues 3 años y medio realmente, le pedías a tu papá que querías entrenar, pero eras muy chiquito para tu papá, porque tu papá toda la vida ha entrenado ya niños grandes y jóvenes. Pero tú te sentabas así en el filo del dojo a verle a tu papá dar clases y querías entrar y querías entrar. Entonces ahí uno como madre ya, cuando tú comienzas a entrenar, pues ya se adentra más en lo que el hijo hace.
y se apersona más y se preocupa más. O sea, antes de que yo entrene eras como, sí, lo que hace mi esposo, como todo bien y ya, sí. No sabías mayor cosa. No. Pero cuando tú comienzas a entrenar es que yo comienzo a preocuparme más de saber qué es, qué haces. No voy a hacer que sea una secta. No le vayan a dar muchos golpes. Ese realmente ya, cuando tú entrenas es que yo comienzo a conocer más de lo que es el karate. Y bueno, pasaron muchísimos años y de ahí ya entrenaste. Después ya te voy a preguntar otras cosas como madre de karateca, pero quiero que expliques rapidito como toda esa evolución tuya con el karate. ¿De ahí practicas cuándo karate? La primera vez. Cuando tú tenías... Ay, es que es chistoso acordarse porque luego retrocedes y dices, no, era antes. Lo que pasa es que cuando tú naces, tenías sí, porque hay meses, unas fotos tuyas, cinturón blanco y yo pequeñito. Y yo ya no, yo estaba dedicada a ti, no estaba haciendo otra cosa más que ser mamá. Entonces, había las tardes que tu abuelo paterno todavía vivía y decía, yo me quedo con el bebé, vaya usted haga, vaya entrene, porque tu papá siempre me decía, deberías entrenar. Entonces realmente mi acercamiento, corrijo lo anterior, es yo mismo, porque tú tenías unos 6 meses, 7 meses de nacido, y yo le encargaba a tu abuelo, te encargaba a tu abuelo, y me iba a entrenar a las 5 de la tarde. Aquí cuando tu papá tenía por acá cerca. Y me iba corriendo a entrenar. Y entrenaba y volvía corriendo a verte porque me daba pena que tu abuelo esté ahí cuidándote. Pero eso fue realmente, entonces yo tenía 26, 27 años cuando comienzo a entrenar. Pero no entrené más de unos 2 meses porque la verdad que tu abuelo me decía que eras muy inquieto, que llorabas, que querías la mamá. Entonces, esa fue la primera. Pero no fue continuo, o sea, fue un tiempito muy corto. 2 meses ya. Pero yo entrenaba con los avanzados, porque no había horario para novatos adultos. Entonces yo me acuerdo que entrenaba con los avanzados y era durísimo. Era súper difícil porque yo me perdía. Todos ya estaban en su onda, ya más que... Y yo era la nueva y creo que había alguien más, no me acuerdo, pero sí era duro, era fuerte. Pero ese fue realmente la primera vez. Después... tú ya creces, pasan años, y yo vuelvo a entrenar ya, ¿qué será? Cuando tú tenías ya unos 10 o 11 años, tu hermano también ya había el segundo, comienzo a entrenar, ya otra vez retomo el karate. ¿En el TEN? No, aquí en Quito antes de irnos. Con José Minos. Cuando todavía trabajaba con nosotros, él estaba ahí y con él comencé a entrenar. Pero sí, con él. Y creo que fue siquiera con él, sí, ya fue un año de corrido. Y de ahí ya al TEN. Y después nos fuimos a Altena y ahí estuvimos un par de años más. Y ahí ya llegué a Marrón. ¿Y qué tal? O sea, ¿qué te pareció el karate? ¿Por qué no seguiste entrenando? Bueno, el karate obviamente sí seguí entrenando es porque me pareció algo súper diferente. O sea, mientras no lo practicas no entiendes. Obviamente no llegué a hacer un cinturón avanzado para entender más esa marcialidad, ese sentido que tienen ustedes los cinturones avanzados de lo que es la marcialidad, pero me gustó siempre porque creo que se repite mucho esto de que eres tú contigo mismo, es lo que el karateca repite un montón, pero es verdad. O sea, porque piensas que tú no puedes ciertas cosas, pero luego te propones y tú mismo te vences a ti mismo. O sea, y dices, wow, o sea, sí puedo. Sí puedo y vas avanzando. Y lo importante para mí siempre fue que yo mismo me daba cuenta que puedo lograr cierta limitación que yo pensaba tener, pero que realmente no existía, solo existía en mi cabeza. Y vas dándote cuenta y es como que te motivas, te automotivas. Y eso te quedó para después. O sea, eso que aprendiste en el karate te quedó para después, para la vida, por ejemplo. Por supuesto. ¿Y antes del karate no te habías dado cuenta de eso? No.
hagan karate. Claro, esa es la parte chévere. Es un reto con uno mismo que uno sabe que luego lo va logrando y quieres más y dices, si es que ya avancé, puedo seguir. Porque obviamente el proceso académico que tenemos acá en la JK es de grados de dificultad. Entonces, mientras más avanzas es más difícil. Por eso hay un espacio y todo eso. Por eso los tiempos de entre examen y examen ya en marrón, negro, se van alejando cada vez más. Y dejé de entrenar pues porque lastimosamente cuando vivíamos en el Tena, yo comencé a trabajar en un colegio y los horarios no me cuadraban, porque cuando yo regresaba ya era muy tarde, ya no. Y ya cansada. Claro, ya no me daba la vida. Entonces dejé de entrenar y luego ya la vida laboral. ¿Y volverías a entrenar? ¿Karate o ya no? Sí, sabes que siempre me lo pregunto, ¿Sí? Siempre me lo cuestiono y digo, sí debería volver, Tienes el dojo ahí aquí, gratis, pero al lado. Es ese miedito que dices, chuta, otra vez y volver y qué difícil. Pero sí me lo cuestiono todo el tiempo. Comenten aquí para que mi mami vuelva a entrenar karate. ¿Cuántos likes y comentarios para volver a entrenar? Pongámosle un número. Chuticas. Confirma. Que sea bien alto. 5. Es altísimo. No sé, sí me lo cuestiono. ¿Cuántos? No se haga la loca, señora. Por lo menos que unos 20. ¿Comentarios? Sí. 20 comentarios para que la señora Claudia, mi madre, vuelva a entrenar karate. Y estás documentada. Así que no hay vuelta atrás. Hasta el doctor me dice, vuelve a entrenar, usted tiene ahí la herramienta. Ya, entonces ya quedaste con el público. Tenemos testigos. Cientos de testigos, todavía no puedo decir miles. Solo cientos. Algún día serán miles. Y ahora como mamá, ¿qué te parece el karate? O sea, tú, bueno, para los que no saben, mi hermano Angelo también hizo karate, mi hermano menor. Y seguramente tú viste, no sé si cambios, pero sí, cómo el karate fue moldeándonos también en cierta manera. O cómo tú crees que hubiésemos sido sin el karate. Porque, por ejemplo, el Angelo que siempre quiso hacer gimnasia y esas cosas. Por eso el Angelo no siguió el karate. Que de cierta manera lo empujamos a que haga karate, que le sirve. Y le sirvió un montón porque es algo bueno. Pero no era su pasión como la mía o la de mi papá. Es una buena pregunta. ¿Cómo hubiesen ustedes desarrollado sin el karate? Es complicada la pregunta porque para una familia que desde sus inicios, desde que se formó, tuvo el karate como parte de su vida. Y era el día a día y el pan diario de conversación, que no se hablaba de otra cosa y que no se hacía otra cosa que no era karate los fines de semana, entre semana. Que a veces era malo, ¿no? Sí. Porque a veces se sentía que era cansón, hasta para mi papá mismo. Sí. Era ya basta. Pero no sé, al menos contigo siempre quisiste, desde que, imagínate, 3 años y medio, siempre quisiste, entonces es difícil pensar qué otra cosa hubieses querido tú. Como decía el médico que decía el deportólogo, que tal vez tu soma era nadador, entonces quizás hubiese sido un nadador igual, pero por el mismo hecho de que tu padre sea un marcialista, un karateca, y yo en cierto modo, mi papá también siempre nos crió como con deportes todo el tiempo, vacaciones, cualquier tipo de deporte, cualquier actividad. Siempre hubiésemos buscado algo un deporte para sus vidas. En el caso de Angelo, seguramente le hubiese sido un excelente atleta, un gimnasta, pero la vida no quiso. No quiso porque no es que nunca no quisimos, es que algo pasaba, no había, o hubo una vez y se terminó porque no había suficientes, o sea, y lo que teníamos a la mano era el karate, entonces, ¿para qué forzarnos? La vida cuando te da algo. Pero yo pienso que independientemente de la actividad marcial o del deporte que ustedes hicieron o hubiesen hecho, las bases para que los hijos crezcan es en realidad los valores que nosotros inculcamos en nuestros hijos como padres. Y el hogar que nosotros creamos. Entonces eso es lo que te va a moldear como persona. Prácticamente el karate es un extra, que
que les ha ayudado en cierto modo a equilibrarse, ¿no? Pero buena pregunta. Yo creo que hubiesen sido casi iguales, pero igual hubieran destacado en lo que hacen. Uh-huh. ¿Y por qué él? O sea, dices que hubiéramos sido casi iguales. Ahora, ¿qué crees que del karate cogimos nosotros? O sea, tú como mamá, ¿cómo viste que el karate nos influyó? O sea, ¿qué nos hizo hacer el karate? Hay dos aspectos súper importantes. El primero es el respeto a los demás, que siempre se repite a diario. Uh-huh. Y que ustedes se lo tomaron de verdad en serio, porque yo como mamá nunca tuve problemas en el colegio con ustedes de indisciplina o que alguien decía que son malcriados o algo. Entonces eso es un punto. Y el otro es la competitividad, porque dentro del karate tienes la competencia. Entonces el hecho de hacer karate y competir les hizo a ustedes súper competitivos. Entonces siempre están buscando hacer algo más, ganarle al otro, buscarlo. Entonces, es un chip que ya se creó desde pequeños. Uh-huh. Y ustedes siempre están buscando competir en la vida. A veces, como en todo, tienes ciertas épocas de bajón, de que paras o alguna cosa, pero tienes ese chip ahí insertado de competir, de ser competitivo, de no quedarte, de ver qué haces. No podemos ser, como dice el miñaño, NPCs. Exacto. O sea, uno más del montón, sí. Una hormiguita más. Y creo que el karate sí te da eso por el mismo hecho de superarte. Creo que más, o sea, viene con la competitividad, sino de superarte. De por qué no llegar a algo más allá. ¿Por qué no ser algo más de lo que ya eres, de lo que te dicen que puedes ser, de lo que tus mismos papás te dicen? Porque creo que ese trabajo de padres es guiar a los hijos, pero a la final los hijos son los que deciden. Porque tal vez, no sé, te hubiera gustado que yo sea, no sé, escritor o algo así. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Como a mi padre le hubiese gustado que el Ángelo sea karateca, pero no es así. Yo siempre pensé que tú ibas a ser periodista. Casi. Por ahí vas. Y al Ángelo, en cambio el Ángelo yo pensé que le iba a ser deportista. Y está en eso. Uh-huh. Entonces, no me equivoqué mucho por ahí. Pero sí, es verdad. O sea, creas ese ¿Y por qué pensaste que iba a ser periodista? Porque siempre estabas hablándole a la cámara, siempre hacías videos, siempre ante una cámara. Sí, ¿no? Y cuando estabas en el Intisana, inclusive te tomaste una foto en el noticiero. Hay una foto tuya en el sillón. Pero todos los niños se tomaron. Sí, pero yo dije, esa foto algo como me que emanaba. Sí, le queda bien. Imagínense, en 24 horas yo, todo serio. Pero no. Entonces, sí, pero estás ante una cámara ahora, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, siempre pensé que... Y por eso, acuérdate en la universidad, uh-huh. Cuando no sabías, no estabas seguro que estudiar. Ese estudia, ese te va. Entonces, y a la mitad que también dije, chuta, no sé. Uh-huh. Ahí también me dijiste, acabas porque acabas, pelado. Pues luego ves si quieres ser economista, guitarrista, lo que quieras, pero acaba lo que comenzó. Ajá. Sí. A todos los karatecas les pregunto, tal vez tú no tienes tantas anécdotas, pero ¿hay alguna o algunas anécdotas relacionadas al karate? Pueden ser mías, tuyas, porque claro, no practicaste tanto tiempo como he practicado yo o el Ángelo, pero seguramente tienes hasta desde afuera, ¿no? Sí, hay un montón. O sea, personales, la que siempre me acuerdo es cuando iba a dar examen para Azul. ¿Sí? Me traumé. Porque entendí mal la orden del examen y estábamos en un colegio, en el Coliseo, si no me equivoco, fue en Intisana, y uh-huh. Estaba de invitado el sensei Enrique Pérez, viendo los exámenes. Uh-huh. Entonces, cuando tu papá da la orden, estábamos los que íbamos a dar. No me acuerdo ya los nombres bien, pero la orden era avanzar, pero yo entendí que era en el puesto. Lo hiciste en el puesto. Entonces yo hice los movimientos en el puesto y todos avanzaron y me quedé así. Y de ahí avanzaste. Y yo, ups, ya me jalé el examen, ya no pasé. Entonces me quería morir. Y siempre me acuerdo de eso porque, no sé, como te digo, como es cada vez es más difícil el ascender,
Para mí fue uno de los exámenes más difíciles. Ujú. No sé si es que técnicamente hablando hay mucha diferencia entre ser verde y azul. Sí, siempre hay diferencia. Pero inclusive la cata no me gustaba mucho, era muy complicada. Es la del salto. Ajá, Esa. entonces son movimientos nuevos y se me complicaba. Pero esa es la anécdota que siempre me acuerdo y digo, ¿Pero chuta, diste de verde a azul o de azul a verde? de azul a verde. De azul a De púrpura. de verde a azul. De verde a azul. Ah, entonces era el Yondan. La de Algo las así. patadas Sí, laterales. creo. Ya ni me acuerdo, o era para púrpura o algo así. Pero fue la foca, porque ahí la esposa del sensei se quedó ahí parada, todos avanzaron y yo ahí. Entonces siempre me acuerdo. Pero no es para jalarse el examen, pues. Sí, pero yo dije que... Ese rato, claro. Qué vergüenza. Eso de ahí, las anécdotas con el Ángelo, acuérdate que se abría, Descuartizaba. que le descuartizaban y yo decía, Dios mío, le van a partir a mi hijo en ¿Por dos. qué? Porque se abría full el Ángelo, ¿te acuerdas? Era demasiado Era flexible. muy flexible. Entonces yo decía, yo sufría y decía, ya no le hagan, porque era tal manera que le ponían una pierna acá y la otra y súper flexible. Y yo sufría. Y las competencias que uno está ahí al principio cuando es mamá novata de karatecas, sufriendo ahí, que le vayan a pegar o que vaya a perder o qué reacción va a tener, pero esas son las anécdotas como mamá, uno que está en el podio que quiere meterse ahí rápido, ya hagan. Pero hay muchas en el karate. Pero bueno, la mía, ese es el trauma que tengo. ¿Y alguna otra así como imponente de que te salte a la mente aparte de la del examen? Puede no ser tuya. Una vez entrenando con otras mamás que eran ya más avanzadas en tumbaco, era el típico ejercicio que tú estás defendiéndote y te atacan todos. Te ataca uno, defiendes, te ataca otro. Y una vez una mamá me dio un golpe en la nariz porque no sé por qué, pero era el típico ejercicio que tú dices lo que vas a hacer. Y ella dijo... Y ella, no me acuerdo, dijo otra cosa, entonces yo, por decirte, defendía. Dijo Chudan y se fue John. Y se fue a la... Y tuviste así. Y yo hice así y me dio... Y ahí me quedé. Esa vez, eso también, me acuerdo siempre, que ella se quería morir. Me decía, ay, perdón. Pero de ahí sería de pensar tantas cosas que... Ahora la impresión más reciente que tengo fue en tu competencia en el Mundial. Cuando todos te hacíamos barra. Es cierto que fuimos a un Mundial. Todos te hacíamos barra, vamos a Ecuador. Y teníamos un coliseo, medio coliseo haciendo la barra de Alemania. Es que eran un montón. Ah, en la segunda pelea. En la segunda, contra Alemania. Que la primera se acabó rápido. Se le ganaste. Pero todos así pendientes de tu competencia y cuando se te zafa el brazo, el hombro. Y es cierto, es una buena esa. Desde afuera, ¿cómo se veía eso? O sea, ¿se notó que era eso? ¿Tú te diste cuenta de una que fue el hombro? Yo sabía que tenías. Por lo que ya me había pasado antes de ir a Japón. Pero la gente no entendía qué pasaba, porque simplemente se paró la pelea. Y estaba así. Y acuérdate que estábamos en Japón, que todo el mundo hablaba japonés, nosotros teníamos que hablar en inglés. Entonces era desesperante porque tú paras la pelea y el japonés no te entendía. Era un árbitro, hombre. Sí. Y el japonés llama al médico. Al médico y el médico era japonés. Tampoco te entendía. Entonces... Sí, me acuerdo. Los 3 minutos se sintieron 15. Y yo ya... Entonces ahí llaman al traductor y ahí el traductor por fin le puede decir al médico. Entonces todos éramos afuera así por Esa era mujer, la traductora era mujer. Era mujer. Ya pónganle el hombro en su sitio, por favor, antes de que se enfríe. Claro. Entonces, esa es la más reciente porque me acuerdo muy claro que yo estaba en el graderío y en la parte de arriba, porque había mucha gente. Y en esta parte de aquí... ¿Pero estaban en nuestros puestos, o sea, donde estábamos todos? No, ¿o se fueron al lado del tatami? Salimos al lado donde estabas compitiendo. Entonces, unos grababan por acá, otros gritaban por allá. Estábamos repartidos, los 4 pelagatos que eran. Pero aquí en este espacio que yo estaba, había bastante japonés. Y en el lado de acá estaban los alemanes. Entonces, cuando ya
se acaba la pelea porque tú, a pesar de que se te zafó el hombro, seguiste peleando. Entonces ya cuando se acaba la pelea y el alemán logra ganar, cuando se acaba la pelea los japoneses decían, oh, Ecuador, y te aplaudían. Entonces solo eso yo pude ver yo porque yo estaba a este lado. Entonces aplaudían, pero a Ecuador. Entonces decía, ese es mi hijo. Al que le aplauden los japoneses. Eso no sabía. Sí, esa es la impresión más reciente. Sí, súper chévere, súper bonita ese detalle de los japoneses que decían, oh, Ecuador, oh, y aplaudían. Bueno, y como el viaje a Japón, creo que por el karate tú también te has ido a algunos lugares que no pensabas irte. ¿Qué opinas de eso? O sea, nunca te imaginaste, ¿no? Como nunca hacer me ese imaginé. tipo de viajes, competir en Venezuela. ¿Competiste en Venezuela una vez? Sí, competí cuando estaba de cinturón blanco amarillo o amarillo. En novatos, pero en combate dirigido. Pero en Venezuela, en un centro sudamericano. En un centro ¿Y ganaste oro? Sí. ¿Ya ves? O sea, gané oro en kata y gané plata en kumite. kumite porque me faltó distancia. Y la otra señora. Pero éramos señoras, ¿no? Claro, es que era máster. Sí, claro. Eso es lo que tú dices, chuta. O sea, no por el hecho de ser adulta no quiere decir que yo no pueda hacer muchas cosas. Y creo que eso es parte muy importante del karate tradicional en especial. Claro. Porque la parte deportiva, o sea, yo sé que debe haber competencias máster y todo esto, pero no es como algo principal que ves en los panamericanos, en los sudamericanos, no ves lo máster, y peor de novatos. En cambio, la parte tradicional tiene eso que creo que es muy chévere, que le da a personas como tú, que no se imaginaban practicar karate en su adultez, la oportunidad de viajar a otro país, de competir y compartir con gente de otros países. Porque seguramente hablaste después con las señoras que también compitieron y las fiestas después del sudamericano. Claro, conoces gente, ya tienes otra visión de lo que es practicar un arte marcial, del respeto. O sea, es diferente, ¿no? Es diferente, el karate tradicional es otro mundo. Pero también te crea esos espacios, ¿no? Y en muchos casos puede crear inclusive lazos de amistad con gente que nunca pensaste conocer. Y sí, también te permite conocer otros países. Es una de las ventajas también de estar dentro de. Tú viéndome a mí en específico, crecer por el camino del karate, botando la toalla algunas veces como ya no quiero más. Y ahora que me he dedicado de lleno al karate, que he sacado este proyecto, que estoy haciendo cosas con el karate, tú me decías antes que pensabas que yo iba a ser periodista. ¿Alguna vez pensaste que me iba a dedicar al karate en mi vida? O sea, puede que de aquí en 5 años ya no me dedique, pero por el momento esa es mi idea, ¿no? Tenías tal vez ese miedo que tienen algunos papás o gente de generaciones antiguas de que yo me dedique a algo no tradicional, que no sea doctor, que no sea periodista, que no sea abogado, que no sea arquitecto. Sí, claro, los hogares nuestros todavía son hogares conservadores y siempre se ha pensado eso, ¿no? Que si no eres un médico, un arquitecto, un economista, nunca vas a tener una vida fácil, holgada, económicamente hablando. Entonces, obviamente, tenemos ese pensamiento en la cabeza. Y pensamos eso cuando nuestros hijos crecen, de que, y ahora quiere ser karateca. Y más aún en Ecuador, claro. En un país donde el deporte y el arte marcial, peor aún todavía, porque son dos cosas diferentes, no tienen una prioridad en el diario vivir de las personas. Entonces sí, por eso inclusive pasó lo que pasó contigo como hijo, que te exigimos a estudiar una carrera. Entonces sí, y creo que en cierto modo... Es que también yo no tenía claro antes de esto del karate. Claro. Porque yo cuando estaba en la universidad no pensaba dedicarme al karate, yo no sabía qué iba a hacer. Lo que pasa es que tú das clases desde que estás en el colegio. O sea, lo hacía indirectamente.
Sí. pero no pensaba quedarme ahí de largo. Ajá. Y ahí vinieron todas mis dicotomías y peleas internas de qué mismo hacer, hasta recién que me dediqué 100% a esto. Claro. Pero sí hay ese miedo porque lastimosamente el mundo material es eso, ¿no? Es la economía, es el dinero, pero a pesar de ello, por ejemplo, yo creo que el karate, si lo manejas bien y lo administras bien, es una buena fuente de ingreso que te permite llevar una vida Bueno, holgada, tranquila. Pero siempre se piensa en eso. Chanfle, mi hijo no quiere ser un arquitecto. ¿y en qué punto de todo ese proceso tú te diste cuenta como, bueno, sí se puede? Justamente contigo. Cuando vino la pandemia, acuérdate. Llegó la pandemia y tú estabas recién graduado de la universidad, no ibas a trabajar en unas cosas tuyas porque no había con quién trabajar, no había dinero y te dedicaste a dar clases personalizadas. Y tú mismo nos dijiste, sí se puede vivir del karate. Entonces, y te fue bien, económicamente hablando y sí, pues son tabús que a veces tenemos, ¿no? Porque estamos el mundo está tan creado con condiciones y con parámetros y que si te sales un poquito del esquema ya no está bien. Entonces, Hasta que lo logras. peor en países sudamericanos que tenemos más trabas, pero mientras no se demuestre lo contrario, tú fuiste el que demostró lo contrario, ¿no? Que se puede vivir del karate administrado bien. Y bueno, mi papá. Claro, obviamente tu papá ha mantenido el hogar con sus clases, enseñando a otros, siendo profesor, porque es un maestro y haciendo lo que les gusta, ¿no? Porque enseñar es súper bonito, porque yo creo que enseñar, ser maestro de cualquier cosa, sea karate, sea escuela, sea lo que sea, es muy bonito porque siempre tienes ese regreso, ese boomerang de quienes te agradecen, de quienes te dicen gracias a ti, yo aprendí porque tú me enseñaste, eres tú como un papá. Y luego vienen con sus hijos, que es lo que ha pasado con tu papá. Son generaciones y generaciones. Eso es full Entonces ya vienen los alumnos con sus hijos para que hagan karate. O sea, es una cosa, porque ellos saben el beneficio que tuvieron y por eso vuelven. Entonces, hacer algo que te gusta, enseñar, hacer el bien a la sociedad y poder vivir de ellos, ¿qué más podemos pedir? No sé qué. ¡Qué envidia! ¿Qué más quieres? Buenas. Otro tema que quería preguntarte es que topo mucho aquí en el podcast de esta diferencia del karate deportivo y el karate tradicional. Y tú lo viviste, ambas dos. Tú viviste las dos clarito, desde afuera obviamente, pero creo que tienes un concepto bastante nutrido de lo que son las dos cosas, con sus pros y sus contras. Ese es el tema de la controversia. Ajá. Pero claro que sí. El karate tradicional te llena más, te nutre más como ser humano y a largo plazo, desde que eres niño hasta que eres viejo. El karate deportivo también está bien, es sano, es un deporte, te enseña a competir, pero tiene sus limitaciones. Entonces, no puedes competir desde que eres pequeñito hasta que eres viejito. Y además, en el karate deportivo, lastimosamente, no tienes esa cosa tan bonita que es el respeto, la cordialidad. ¿Tú crees eso? Sí. Porque cuando compites en el karate deportivo, desde el mismo hecho de uno como madre estar en las barras. Hablando de aquí Ecuador, ¿no es cierto? Sí. Más que nada. Sí. Porque afuera creo que podría variar, podría ser distinto. Sí, pero por ejemplo en el deportivo hay más desorganización, hay mucha gente, el mismo hecho por ser masivo. Uh-huh. Hay demasiada gente que ya no puedes controlar. Uh-huh. Entonces hay mucha gente, hay mucho corre y viene, mucha gente que se pasa, que se cruza, que grita.
Ahorita me acordé de cuando una vez tú competías en el deportivo y una mamá al lado le gritaba al otro, al que Con el que estaba estaba compitiendo compitiendo, conmigo. mátale, mátale. Yo, es mi hijo. ¿Cómo que mátale? Entonces decía, ¿qué le pasa a la señora? No, yo no soy de bronca ni nada, solo le decía a esta señora, ¿qué le pasa si supiera que es mi hijo? Pero son ese tipo de cosas. No, lo que contaba Joshua cuando le tocó es los zapatos en el tatami. Mientras el deportista compite descalzo, el árbitro pisa con el zapato, está sucio, no sé, al menos en el Ecuador, esa es la diferencia. Por eso hay muchos papás que cuando compiten en el deportivo y en el tradicional dicen, wow, o sea, qué cambio, o sea, todo está ordenado, todos respetan, nadie pasa al área de la competencia. En las barras, bueno, bravo, ya, pero nadie está gritando, ya, oye, sácate, oye, árbitro, Entonces, esas son las diferencias y en lo que es la gente que está desde afuera. Y obviamente ya en la competencia es más real, ¿no? El tradicional es más fuerte, y más rápido, porque el deportivo a veces se extiende y es más light. Entonces, eso es lo que yo entiendo, las diferencias entre... De ahí luego que si es que habría cómo funcionar el otro con el uno con el otro, o adecuarlos, no tengo idea. Pero ese es un tema que si tú te metes a redes, igual la gente discute un montón cuál es mejor que el otro, cuál es peor. Pero cada uno tiene lo suyo, ¿no? Yo creo que ninguno es mejor que el otro. Yo al fin ya he hecho paz con eso. Porque sí, o sea, yo antes... y haciendo un pequeño paréntesis, eh, creo que es muy cultural. Seguramente el karate en Europa, en Asia mismo, debe ser diferente. Pero por las injusticias que se ven en la parte deportiva es que yo también le cogí ese tedio y ese repudio a la parte deportiva. Por la desorganización y las cosas. Y creo que en eso yo, por ejemplo, soy muy parecido a ti. A mí me gusta el orden, la disciplina, la justicia, lo justo, todo, que todo esté bien, que nada sea por abajo, y el amarre. Yo odio esas cosas. El soborno, todo eso, yo odio. Yo creo que nunca he sobornado a un policía, por ejemplo. Entonces por eso yo antes también decía como, el deportivo no vale para nada, que dice que y le odiaba, y a pesar de haber sido seleccionado nacional y haber salido y todo, y que si me dedicaba yo estoy seguro de que hubiera destacado bastante también, porque tengo la habilidad física y mental, pero me enamoré del karate tradicional por ese sentido más profundo que el karate deportivo. Entonces, a lo que iba con todo esto es que ninguno es mejor que otro. El karate deportivo no es mejor que el karate tradicional, pero son distintas cosas. Yo creo que el karate deportivo no es el karate en esencia. No lleva la esencia, valga la redundancia, del karate para lo que fue creado, porque es algo muy distinto a lo que se creó en un inicio. Y en el karate tradicional mismo también ha evolucionado mucho. Pero lo que tú dices de todo este respeto, los valores que se inculcan a diario y que en dojos de karate deportivo también lo hacen, pero no es lo principal. Porque en lo deportivo siempre va a ser competir. Claro, el objetivo. Y era lo que hablaba en el podcast con el sensei Pablo. Como que la parte competitiva es siempre ego. Es lo que me dijo el sensei Nemoto en el momento. O sea, si compites no vas a poder hacer el budo karate. Yo, ¿cómo? Porque el karate a la final es lo que decimos siempre. Tú contigo mismo. Tú haces karate para ti, tú ser mejor. No sacas nada ganándole a otro. Nada. Tú tienes que mejorar día a día, tú mejor que el de ayer. Claro, son objetivos de la vida como en todo. Si tu ser, si tu alma, si tu espíritu, si tu familia es deportista y tu objetivo es ganar y ser un deportista de alto rendimiento y medallas y mucha gente ha logrado hacer carrera, pues está bien, ¿no? Que lo hagas bien. Es tu objetivo, pero nosotros como estamos tan involucrados en esto del karate tradicional, pues nuestro objetivo es otro, es
totalmente diferente, no es competir, es ser mejor con todos y con uno mismo. Entonces, está bien, no, tampoco hay por qué criticar. Exacto. Si es que eres un deportista disciplinado, educado, respetuoso, qué bien. Debería ser siempre así. Buenazo. Para ir terminando, para no alargarnos mucho más, siempre les pido unas palabras de por qué deberían entrenar karate. O si es que han dejado el karate, ¿por qué no volver? Así que tienes un ratito, puede ser 5, 10, 20 minutos, los que tú quieras, para decirle a la gente por qué crees que el karate es bueno, por qué les ayuda a los niños, a los adultos, a los adolescentes. Creo que nos sirve a todas las edades. Bueno, como ya dije en un principio, todos creemos que el karate es golpe, patada y no es así. O sea, el karate tiene una bondad. Dentro de estos años que yo he estado con esta familia de karatecas y que también formé parte un tiempo, he visto que el karate tiene una bondad súper interesante, que es el equilibrio, equilibrar a la persona. Entonces, si es que una persona, un niño, un joven, un adulto es demasiado tímido, te ayuda a salir de esa timidez, te ayuda un poco a ser un poco más extrovertido, a buscar objetivos, etc. Y si es que a veces vemos que son niños o jóvenes, son demasiado inquietos, demasiado extrovertidos, entonces aprenden a equilibrarse, a relajarse, a saber cuándo actuar, cómo, la disciplina. Entonces es un tema súper bonito. Por eso deberíamos practicar karate o quizás un arte marcial parecida que debe tener, no conozco, pero debe tener valores similares. Pero eso es lo bonito del karate, que lo pueden hacer los niños, jóvenes, adultos y que te va siempre a ayudar a equilibrar y a buscar objetivos contigo mismo. Entonces, como siempre, les decimos a las personas que nos preguntan anímense, hagan karate y van a ver que ayuda a sacar lo que no conoces de ti. Chévere, esa frase está buena. Eso va para el intro. Bueno, muchas gracias, madre, por venir al programa. Por pegarte el viaje. Te deseo desde muchos tan lejos. éxitos. Gracias, mami. Con mucho gusto. Ay. Ya, vamos a ser famosos. Ya.